En este vídeo seguimos con los arrays en C# dentro de Unity. Y lo que haremos para reforzar lo visto en el último vídeo es realizar una serie de ejercicios. Y bien, aquí tendríamos el primer ejercicio. Se nos pide que generemos una corrutina que nos permita mover un GameObject a través de un array de vector 3. Y aquí la diferencia respecto al ejemplo que vimos en el vídeo anterior es que el movimiento no se realizará a una velocidad constante, sino que dependerá de una duración entre dos puntos. Si por ejemplo en la duración ponemos un segundo, eso implica que si por ejemplo el array tiene 3 puntos, debe tardar un segundo en moverse del primero al segundo punto, pero también un segundo en moverse del segundo al tercer punto. Entonces la implicación que esto tiene es que la velocidad no tiene por qué ser obligatoriamente constante, ya que si por ejemplo entre el punto 1 y el punto 2 hay 10 unidades de espacio y entre el punto 2 y el punto 3 hay 20 unidades de espacio, pues como debe tardar el mismo tiempo, cuando se desplace del punto 2 al punto 3 irá el doble de rápido. Este ejemplo he decidido incluirlo para que podamos comparar el uso del vector 3 moveTowards con el vector 3 lerp, de los cuales hablamos en el vídeo anterior. Mientras que el moveTowards será útil cuando queramos movernos a una velocidad constante, el lerp no será útil cuando queramos ajustar el movimiento a una determinada cantidad de tiempo. Entonces realmente la solución será muy similar a esta, pero con un ligero cambio. Y bien, como digo siempre, lo mejor sería que primero intentarais resolver este ejercicio por vuestra cuenta. Entonces por ello, pausad el vídeo e intentad hacerlo. Y bien, aquí tenemos la solución. Creamos una corrutina llamada mover entre puntos, que recibe el array de vector 3 y un float con la duración que debe tardar en moverse entre cada uno de esos puntos. Estas tres primeras instrucciones son exactamente iguales que en el vídeo anterior. Primero que nada comprobamos si como mínimo hay 2 puntos, ya que si no hay 2 puntos directamente ya la corrutina terminará. Entonces si tenemos 2 puntos o más ya seguimos. A continuación creamos un entero que nos servirá para tener almacenado el índice del siguiente punto al que debemos movernos. Y nos guardamos en un vector 3 la posición inicial del GameObject. Y ahora añadimos un float llamado tiempo transcurrido. Este float me servirá para saber el tiempo que ha pasado respecto a la duración total. Al hacer la división me devolverá un valor entre 0 y 1, que será el valor utilizado en la interpolación lineal para poder posicionar el GameObject. Y luego ya tendríamos el while through, el bucle infinito, el cual se ejecutará de forma indefinida, ya que el GameObject en todo momento estará en movimiento, yendo siempre de un punto a otro. Y dentro de este bucle while nos almacenamos en un vector 3 destino uno de los puntos de ese array de vector 3 llamado puntos, y para ello utilizamos el índice que hemos creado antes. Por lo tanto, el primer punto al que nos vamos a dirigir es el primer punto almacenado en el array de vector 3 llamado puntos. Y más tarde acumulamos en tiempo transcurrido el tiempo que ha tardado en generarse el último frame a través de time delta time. Esto nos servirá para ir acumulando el tiempo total en el float tiempo transcurrido. Esto es muy útil cuando utilizamos interpolación lineal, ya que en base a ese tiempo transcurrido obtendremos un valor entre 0 y 1 a través de la operación tiempo transcurrido entre duración. Si por ejemplo la duración es un segundo, la primera iteración que hagamos en el bucle while tendrá en progreso la cantidad de milisegundos que hayan pasado en este frame. Entonces se irán acumulando en tiempo transcurrido hasta que en algún momento haya pasado la cantidad de tiempo equivalente a la duración. Entonces en ese momento, cuando tiempo transcurrido sea igual o mayor a duración, progreso valdrá 1 o más de 1. Entonces en ese momento será cuando deberemos pasar al siguiente punto. Y para conseguir esto, lo que hacemos es al transform position establecerle como posición el resultado de vector 3 lerp, pasándole la posición de inicio, el destino y el progreso. Este vector 3 lerp se encarga de obtener un punto en base a este progreso, y ese punto está incluido entre la línea recta que forman el punto de inicio y el punto de destino. Entonces, este vector 3 lerp lo que hace es obtener la interpolación lineal entre estos dos puntos en base al progreso. Si no entendéis esto bien, es mejor que veáis los vídeos anteriores del curso, ya que todo esto lo hemos explicado con detalle varias veces
y para los que vais siguiendo el curso pues tampoco veo necesario tener que repetirlo en cada vídeo. Entonces, una vez hemos establecido esa posición, comprobaremos si hemos llegado al punto destino. Si progreso es igual a 1 o mayor que 1, en ese caso es que hemos llegado. Entonces lo que hacemos es, a la posición actual, establecerle la posición destino. Entonces al final, cuando se haya completado esa duración, terminaremos en el punto de destino. Y luego, al punto de inicio, le vamos a cambiar el valor poniéndole también el destino. Esto nos servirá luego para medir la distancia entre el punto actual y el siguiente punto. Luego, además, tiempo transcurrido lo ponemos a 0, ya que deberemos empezar a contar desde 0 para movernos al siguiente punto. Y finalmente incrementamos el índice. Con este más y el módulo hacemos exactamente lo mismo que explicamos en el último vídeo. Al hacer el módulo sobre la longitud del array, en ningún momento podremos tener como índice la longitud del array, ya que en ese caso siempre el índice volverá a ser 0. Esto nos permitirá ir rotando entre los índices de ese array, desde 0 hasta length-1. Y finalmente yield return null para esperarnos al siguiente frame. Y bien, pasemos ahora a Unity para ver la diferencia entre este ejemplo y el que vimos en el último vídeo. Este es el método que vimos en el vídeo anterior, que también se llamaba mover entre puntos, pero que en este caso se iba moviendo en base a una velocidad, que era constante. Esta primera parte es exactamente igual y el bucle while es muy similar. Esta instrucción es la misma, pero aquí el transform position ya no es el vector 3 leave, utiliza el vector 3 move towards. Lo que hacía era obtener el vector de dirección, normalizarlo y luego multiplicarlo por la velocidad. Una vez había realizado ese cálculo, el resultado lo sumaba a este primer elemento. Y con ello conseguíamos que únicamente asignando teníamos definida esa posición, no teníamos que acumularlo. Entonces explico que esta es la forma más práctica a la hora de mover un GameObject a una velocidad constante. Y luego aquí comprobábamos si habíamos llegado a la posición destino. Si la distancia entre el punto objetivo y el GameObject era menor a 0,1, pues establecíamos que habíamos llegado ya al destino y luego incrementábamos ese índice. Y luego ya esperábamos al siguiente frame. Entonces, como podéis ver, la estructura de uno y otro es muy similar. Lo que cambia pues es realmente que uno se mueve a una velocidad constante y el otro se mueve en base a una duración. Entonces, si ahora, por ejemplo, aquí en el start iniciamos la corrutina mover entre puntos, que es la que vimos en el último vídeo, y volvemos a Unity para ver ese patrón de movimiento, aquí si recordáis pues teníamos un array con 3 puntos en forma de triángulo rectángulo. El primer punto estaba en la 0, 0, 0, el segundo en la 10, 0, 10 y el tercero en la 0, 0, 10. Entonces, como podéis ver, se mueve a una velocidad constante, que realmente es la velocidad que tenemos aquí, 5. Por lo tanto, se mueve a 5 unidades por segundo. Sin embargo, si ahora lo hacemos a través de la otra corrutina, aquí lo que hará será tardar 2 segundos de ir entre punto y punto. Entonces, como ahora la distancia no es la misma entre cada uno de los puntos, podremos apreciar que en la diagonal va un poco más rápido. Fijaros que ahora ha ido más rápido, ahora va más lento. Esto es porque realmente la línea vertical mide 10. La línea horizontal también mide 10. Entonces en ese caso irá a la misma velocidad, pero la diagonal ya no mide 10. Entonces, como tiene que recorrer más espacio en el mismo tiempo, por ello va más rápido. Entonces aquí se aprecia un poco, pero no es excesivo. Sin embargo, si por ejemplo elemento 2 le pongo el índice en el eje Z a 3, ahora lo que hará es subir primero aquí arriba, luego bajar hasta aquí más o menos, y luego tiene que hacer un trozo muy pequeño. Entonces ese trozo muy pequeño irá mucho más despacio, ya que debe tardar la misma cantidad de tiempo en recorrer este trozo que toda esta diagonal. Fijaros. Ahora va rápido, aquí también va rápido, pero ahora fijaros qué lento va. Porque debe tardar lo mismo en ir de punto a punto. En los 3 casos debe tardar 2 segundos. Entonces aquí se puede apreciar de forma mucho más clara esa diferencia de velocidad. Si ahora, por ejemplo, volviera de nuevo al script y ejecutara la otra corrutina, ahora de nuevo se movería en todo momento a la misma velocidad. Si lo ejecutamos, subirá arriba, bajará en diagonal y ahora cuando vaya hacia abajo irá exactamente a la misma velocidad. Como podéis ver, no hemos notado ningún cambio. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Aquí se pide que reutilicemos el ejercicio de seguimiento y evasión
para que cuando el seguidor haga contacto con el objetivo, haga un respawn en una posición aleatoria que deberá obtenerse de un array de vector 3. Entonces se considerará contacto si la distancia entre ambos objetos es menor a 0,5, aunque este valor pues lo podríamos definir como variable pública y así poder modificarlo según nuestras necesidades. Y bien, lo mismo de siempre, pausad el vídeo y haced el ejercicio. Y aquí tendríamos la solución. Tenemos una serie de variables públicas, el transform objetivo será el transform del GameObject al cual debemos seguir. Luego tendríamos distancia de seguimiento y distancia respawn. Cuando el objetivo esté a menos de 5, deberemos seguirlo. Y si el objetivo está a 0,5 o menos, deberemos hacer un respawn. Entonces luego tendríamos el update que lo que hace es calcular la distancia hacia el objetivo a través de vector3distance. Le pasamos la posición del GameObject que tiene asociado el script y a continuación la posición del objetivo. Con ello tendríamos la distancia para saber si debemos o seguirlo o hacer respawn. A continuación almacenamos en post la posición actual del GameObject perseguidor, que es el que tiene asociado este script. Esta instrucción realmente no es necesaria, pero la he incluido aquí, ya que luego, para utilizar el transform position aquí abajo, utilizaré post y así me cabe todo el código en una línea. Y luego, if distancia objetivo menor a distancia respawn, es decir, si estamos a menos de 0,5 del objetivo, entonces transform position igual a posiciones respawn y entre corchetes le pasamos un aleatorio. A través de random range le pasamos en primer lugar un 0 y a continuación posiciones respawn.length. Esto me obtendrá un aleatorio entre 0 y el valor que tengamos como segundo parámetro menos 1. Es decir, en ningún momento este aleatorio me devolverá la longitud del array. Por lo tanto, es perfectamente válido. Si por ejemplo posiciones respawn tuviera 4 elementos, este aleatorio me devolvería un valor entre 0 y 3. Si tuviera 10 elementos, pues un valor entre 0 y 9. Entonces con ello conseguimos que si estamos lo suficientemente cerca, la posición del GameObject actual cambie a una de las posibles posiciones que tengamos en el array posiciones respawn. Sin embargo, si no estamos muy cerca, pero estamos lo suficientemente cerca para empezar a seguirlo, entonces aquí utilizamos el move towards. En su momento lo hicimos todo de forma manual, obteniendo el vector de dirección, normalizando, etc. Pero como ahora pues ya sabemos el proceso que hay detrás de este método, pues lo podemos utilizar sin ningún problema y nos ahorramos todo ese código. Entonces siempre y cuando estemos lo suficientemente cerca del objetivo, pero no tan cerca como para respawnear, entonces modificaremos la posición del seguidor a través de move towards. Aquí le podríamos poner perfectamente transform position, pero bueno, tal y como he dicho antes, lo he incluido aquí para que me quepa bien en una línea. Luego ya la posición del objetivo y finalmente la velocidad. Y como siempre, como esa velocidad la queremos tratar como unidades por segundo, la multiplicamos por time delta time. Y vamos a ir a Unity para ver este ejercicio en funcionamiento. Aquí tendríamos el script en el cual le he incluido tanto distancia de seguimiento como distancia de respawn, al igual que lo tenemos en la diapositiva. Ahora deshabilitaré este cubo y aquí tengo el cubo objetivo y el cubo seguidor. A este cubo seguidor le he añadido el script seguidor respawn. Entonces le pasamos el transform del objetivo, que realmente es el otro cubo, la velocidad, distancia de seguimiento y distancia respawn. Y aparte aquí tengo los 4 posibles puntos de respawn, que realmente forman un cuadrado. En las posiciones 0, 0, 0, en la posición 10, 0, 0, la 10, 0, 10 y la 0, 0, 10. Aquí, al igual que en otros ejemplos, tenemos las coordenadas X en horizontal y la coordenada Z en vertical. Entonces ahora en principio este cubo seguidor estará parado, pero si me acerco lo suficiente y se pone a seguirme y se acerca mucho, reaparecerá en una de esas 4 esquinas. Y ahora si lo ejecutamos, si lo bajamos empieza a seguirnos y si nos toca, vuelve a una posición aleatoria en base a esas 4 posibles posiciones. Si de nuevo bajamos, al acercarse mucho, pues de nuevo se va a otra posición. Si nos alejamos lo suficiente, deja de seguirnos y se queda en la última posición antes de que detecte que esa distancia de seguimiento ya era más grande. Como podéis ver, cada vez que hay contacto va a una de esas posibles 4 posiciones. Y bien, pasemos ya al último ejercicio. Aquí se nos pide que reutilicemos el ejercicio anterior, pero teniendo en cuenta que ahora
el seguidor se moverá formando un patrón en forma de círculo de radio R. Si en algún momento el objetivo se acerca mucho a ese cubo que estará dando vueltas, entonces pasará a seguirnos. Y en el momento que nos alejemos lo suficiente, el seguidor volverá a moverse utilizando el patrón que tenía al principio y además volviendo exactamente al mismo sitio. Es decir, ese círculo que esté dibujando estará en las mismas coordenadas. No deberá empezar a moverse en forma circular en el punto en el que haya dejado de seguirlo. Importante ese detalle. Y lo mismo de antes, pausad el vídeo, intentad hacerlo y luego ya pasáis a ver la solución. Bien, aquí tendríamos la solución, aunque en esta diapositiva está abreviado y únicamente tenemos el código del update. Aquí además tendríamos las variables públicas y el start. Pero bueno, he incluido aquí lo que considero más importante a la hora de resolver el ejercicio. Sin embargo, vamos a ir a Unity para que podamos ver allí la solución completa. Entonces, en primer lugar tendríamos una serie de variables públicas y luego otras privadas. En las públicas tenemos el transform objetivo, que será el transform del GameObject al que debemos seguir. Luego tendríamos la velocidad, el radio de la circunferencia y luego a continuación he incluido aquí la cantidad de puntos del círculo. Para dibujar ese patrón en forma de círculo, pues debemos indicar una cantidad de puntos determinada. Como ya vimos, pues para poder dibujar un círculo debemos basarnos en una cantidad de puntos. Cuantos más puntos incluyamos, pues más preciso será ese patrón en forma de círculo. Y luego tendríamos la distancia de seguimiento y la distancia de evasión. Y finalmente el ángulo que me servirá para poder obtener los puntos de esa circunferencia. Luego además tenemos un vector 3 punto central, un vector 3 punto actual círculo y finalmente un array de vector 3 con todos los puntos que tendrá ese círculo. Y finalmente un índice que me servirá como contador para saber cuál es el siguiente punto al que me debo dirigir en ese array de vector 3 para poder moverme de forma circular. Entonces a continuación tendríamos el start, que es el encargado de incluir dentro de este array pues cada uno de los puntos de esa circunferencia. En primer lugar, pues establecemos el punto central a la posición actual del GameObject seguidor y a partir de ahí pues creamos cada uno de los puntos. Primero indicamos la cantidad de elementos que tendrá ese array y luego daremos tantas vueltas como cantidad de puntos círculo. Y luego ya tenemos estas tres instrucciones que las hemos visto varias veces, las cuales me sirven para obtener puntos equidistantes dentro de esa circunferencia. A través de 2 por pi por el valor del contador y dividido por la cantidad de puntos obtendremos el ángulo. Y ese ángulo, a través del seno y el coseno, pues nos indicará las coordenadas, en este caso en los ejes X y Z. Entonces lo siguiente sería pues añadir un elemento a ese array. A través de estos dos valores tendríamos X y Z y el y lo dejamos al que tenemos de inicio. Una vez hemos creado todos esos puntos, indicamos el punto actual del círculo, que realmente es el que tiene índice 0. Entonces cada vez que lleguemos a uno de esos puntos deberemos incrementar el índice. Y luego ya tendríamos el update, en el cual, primero que nada, medimos la distancia respecto al objetivo para saber si debemos seguirlo o evadirlo. Almacenamos en pos el transform position. Esto no sería necesario, pero si no lo hacemos así, pues tendremos que poner transform position, pues tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí abajo. Entonces realmente yo lo había puesto así para que en la diapositiva me quepa mejor. Pero bueno, tampoco es importante. Luego el primer if se encargaría de la evasión, el segundo if del seguimiento y el último else, como no está ni siguiendo ni evadiendo, pues lo que debe hacer es volver al último punto de seguimiento que teníamos en el patrón de forma circular y seguir moviéndose en forma de círculo. Y bien, pasemos a ver el primer if. En este caso, si la distancia de evasión es mayor a la distancia del objetivo, esto es porque estamos demasiado cerca, entonces deberemos evitarlo, deberemos evadirlo. Entonces esto lo conseguimos yendo en la dirección opuesta a la que va el objetivo. Entonces para ello creamos este vector de dirección y lo normalizamos. Si quisiéramos seguir al objetivo, primero deberíamos poner la posición del objetivo y luego restarle nuestra posición. De hecho, en este caso en concreto, estas dos instrucciones hacen exactamente lo mismo que esta. Pero la diferencia es que no queremos seguirlo, queremos ir en la dirección contraria. Por ello es tan simple como intercambiar, poner en primer lugar la posición del GameObject actual, que es como lo teníamos antes, y luego la posición del objetivo. Entonces obtenemos el vector de dirección y lo normalizamos para que se mueva a una velocidad constante en base a la velocidad. Esto también hemos hablado de ello varias veces. Y luego a la posición le añadimos
ese vector de dirección multiplicándolo por la velocidad y por time delta time. Y además lo ponemos en color azul siempre y cuando estemos evadiendo. Luego tendríamos el segundo caso en el cual debemos seguir al objetivo. Entonces, si no estamos lo suficientemente cerca, pero la distancia de seguimiento es mayor a la distancia al objetivo, eso es que debemos seguirlo. No estamos tan cerca como para evadirlo, pero sí estamos lo suficientemente cerca como para seguirlo. Entonces aquí sí que utilizamos el move towards, pasándole en primer lugar la posición del GameObject, luego la posición del objetivo y luego ya la velocidad. Y siempre que estemos siguiendo al objetivo, el color del cubo será rojo. Y finalmente tenemos el else final. Si no está ni evadiendo ni siguiendo, pues deberá estar moviéndose de forma circular. Entonces lo que hacemos es volver al último punto de seguimiento que teníamos almacenado. Entonces aquí tenemos también un if else. Este if else es el que me determina cuándo debe cambiar de punto dentro de esa colección de puntos que forman un círculo. Si la distancia de la posición actual al punto actual del círculo, que realmente es el punto objetivo al que debe ir ese GameObject, si esa distancia es mayor, es porque debemos seguir moviéndonos hasta que lleguemos hasta esa posición. Entonces lo que hacemos, siempre y cuando no hayamos llegado al siguiente punto, es, de nuevo, move towards, pasándole el punto actual, el punto objetivo y la velocidad. Y siempre y cuando estemos moviéndonos en patrón de forma circular, el color del cubo será amarillo. Sin embargo, si estamos a 0,1 o menos de ese punto objetivo, entonces iremos al else y lo que hacemos es modificar el índice. Entonces, al igual que hemos hecho en los otros ejercicios, incrementamos el índice y luego hacemos el módulo entre la cantidad de puntos del círculo. Entonces, esto nos dará el siguiente índice. Si hay 100 puntos, pues nos dará uno entre 0 y 99. Y así irá rotando por cada uno de esos índices. Entonces, lo último sería, a punto actual círculo, establecerle como valor puntos círculo, pasándole ese índice que acabamos de calcular. Y con ello ya lo tendríamos. Aquí incluso, esto se podría abreviar haciendo lo siguiente. Cogeríamos esta línea de aquí, la copiaríamos, la pegaríamos y al hacer el move towards lo haríamos sobre pos y sobre pos menos objetivo punto position. Con ello también conseguimos invertir la dirección del movimiento. Entonces con ello pues nos ahorraríamos estas dos líneas. Es lo mismo hacer esto que hacer esto de arriba. Y bien, para terminar, pues vamos a guardarlo y a comprobar que todo esto funciona. Tenemos de nuevo el objetivo y el seguidor. El objetivo lo voy a subir un poco arriba. Y ahora en el seguidor tenemos los dos scripts, el seguidor respawn y el seguidor circular. Habilitaremos seguidor circular. Aquí tendríamos el transform del objetivo, luego ya la velocidad, el radio, la cantidad de puntos del círculo, distancias de seguimiento y evasión y el ángulo pues que debería ser privado, ya que ahí público no hace nada. De hecho, lo voy a cambiar, aunque realmente viéndolo aquí no me hace falta ni declararlo ahí arriba, ya que lo declaro dentro del propio start. Entonces lo voy a guardar, volveré de nuevo a Unity, seleccionaremos el objetivo, lo ejecutaremos y ahora en amarillo es porque está dibujando ese patrón en forma de círculo. Y aquí está cambiando de forma intermitente, ya que está lo suficientemente cerca como para evadir, pero en el momento que empieza a evadir, como de nuevo está lo suficientemente cerca para seguir, pues está alternando entre una cosa y otra. Si por ejemplo aprieto contra él, pues está evadiendo. Si me alejo, pues ya pasa a seguirme. Y si me alejo lo suficiente, pues seguirá haciendo su patrón en forma de círculo. Me voy a alejar un poco para que se vea mejor. Si os fijáis, la circunferencia no es muy perfecta, ya que está formada únicamente por 10 puntos. Entonces es un decágono. Si por ejemplo ahora acerco lo suficiente, empieza a seguirme, y luego si me alejo mucho, pues volverá al siguiente punto de esa circunferencia. Podríamos mejorar esa circunferencia, en vez de poner 10 puntos, poniendo 100. Y bien, para terminar, dejo pendiente esta ampliación. Quiero que planteéis cómo podríamos modificar este patrón de movimiento
para que forme un polígono regular de n lados. Es decir, este mismo código sería reutilizable para generar un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, cada uno de ellos regulares, es decir, que tengan la misma distancia en cada uno de sus lados. Y para ello podéis hacer uso del teorema del coseno que tenéis aquí abajo. Entonces lo ideal es que a través de esta ampliación podamos generar cualquier polígono regular de n lados indicándole además la longitud de ese lado. Entonces podríamos indicarle pues, que se mueva formando un patrón en forma de triángulo equilátero de lado 5 o pentágono de lado 7. Entonces pensadlo y si veo que hay bastante interés en ello, pues haré un vídeo en específico viendo este ejercicio. Y bien, nada, con esto terminamos ya con el vídeo.